Garry Kasparov contra un aficionado. Eso es lo que vamos a analizar aquí. Una partida de unas simultáneas contra un equipo de fútbol, el Oxford United. Pues, lógicamente un rival que no está a la altura de Kasparov. Y esto nos sirve para ver cómo Kasparov considera que debe tratar a un jugador aficionado o a un jugador de un nivel inferior. Porque obviamente la forma como él juega aquí no es la misma como jugaría contra alguien como Karpov o algún otro de sus rivales de su mismo nivel. Entonces esto empezó con E4, E5 y Kasparov escoge aquí jugar alfil C4, la apertura del alfil. Una apertura que a mí personalmente me gusta mucho y de la cual ya hemos empezado a hablar un poco y vamos a seguir hablando en diferentes lecciones. El objetivo de esta apertura es, primero que todo, sacar a tu oponente de la teoría y ponerlo a pensar desde este mismo momento. Y además, esta apertura contiene ideas muy interesantes, ideas de ataque. Las negras siguen con caballo F6 atacando al peón, y este peón se puede defender con caballo C3 o con D3. Aquí un detalle, si se defiende con caballo C3, las negras podrían hacer caballo por E4 y vendría caballo por E4 y luego D5, donde las negras cambian el curso de la partida y complican un poco las cosas, que no es esto lo que queremos. O sea que no vamos a jugar caballo C3, sino que vamos a defender el peón con D3 y todo queda muy sólido. Luego las negras jugaron alfil C5 y Kasparov jugó caballo C3 con otro detalle aquí importante. Se está retrasando la salida del caballo del otro flanco, el flanco del rey, porque queremos dejar abierta la opción de jugar F4, que nos va a dar muchas ideas para más tarde. Y eso es lo que hace Kasparov aquí. Después de que se juega caballo C6, juega F4. Este movimiento, este avance del peón F, parece arriesgado porque está descubriendo la posición del rey, más aun cuando el alfil de casillas oscuras de las negras está apuntando hacia este flanco, pero en realidad las negras no van a poder hacer aquí mucho. Las ventajas de jugar F4 es que con esto nos expandimos por el flanco de rey, le metemos presión al centro e incluso se amenaza con ganar más espacio llegando hasta F5. Este ya es un primer problema que las negras tienen que resolver y lo hacen aquí o pretenden hacerlo jugando D6. Y luego de eso Kasparov desarrolla ahora sí el caballo a F3. Ahora cuando el peón de F ya se ha movido. Y las negras siguen con alfil G4, un movimiento normal de desarrollo. Aquí donde ha jugado este alfil está clavando al caballo y entonces Kasparov juega H3 con la idea de expulsar al alfil. Este movimiento es uno que yo te recomiendo. Por lo general, en la mayoría de ocasiones cuando se juega alfil G4 podemos responder con H3 porque de esa manera obligamos a nuestro oponente a tomar una decisión con relación a este alfil. Y a veces no es fácil decidir qué hacer, porque es usual que en muchas ocasiones el alfil ante esto se vaya a H5, pero en esta situación sería un error terrible porque entonces jugaríamos G4 y el alfil tendría que ir a G6 y gracias a el peón que ya va en F4 jugamos F5 y el alfil negro termina encerrado. Vemos aquí ya una de las ventajas de tener el peón F tan avanzado. Entonces, aquí decimos ponemos a las negras a decidir. Alfil H5 no sería una opción. Y otra opción que sí sería es alfil por F3. Y en ese caso vendría dama por F3. Donde las blancas ganan la ventaja de los dos alfiles. Esto es bueno. Pero las negras pueden seguir con caballo D4 atacando a la dama y atacando en C2. Que a la vez amenaza un jaque doble. Un ataque doble. Y en este caso lo que puede pasar, bueno, esto ya es tema de otro video, vamos a hacer otro video donde Bobby Fischer nos muestra cómo ganar con esta posición jugando aquí con la dama a G3 y dejando que las negras se metan en nuestra posición capturando en C2, pero eso es historia de otra partida. Volvemos, contra H3 en esta partida. El jugador de las negras lo que hizo fue simplemente volver a D7 porque no encontró nada más que le gustara. Y este momento lo aprovecha Kasparov para afianzar su ventaja espacial en el flanco de rey
cerrando allí con F5. Entonces vemos cómo el avance de este peón desde F, primero a F4, cobra aquí importancia. La posición negra ya tiene problemas debido al avance de este peón hasta F5. Por ejemplo, uno es que el alfil ahora en D7 ha quedado encerrado y le queda muy difícil volver a salir de allí. Las blancas, mientras tanto, ya gozan de una ventaja espacial significativa en el flanco de rey. Va a jugarse luego un alfil G5 y en algún momento también se van a avanzar los peones del flanco de rey. Esto, si las negras además enrocan en el flanco de rey, va a darnos un plan muy claro porque vamos a poder atacar por el flanco de rey. Mientras tanto, para las negras va a ser más difícil encontrar qué hacer. Aquí jugaron H6 simplemente para evitar alfil G5 y Kasparov jugó G4. Un movimiento bastante optimista porque se están avanzando todos los peones sin desarrollar las piezas que faltan. Sin embargo, la posición está cerrada y por eso Kasparov puede darse el lujo de jugar esto así. Además, con esto se ha formado una cadena de peones muy fuerte, muy impresionante, muy larga. Y en algún momento ya las blancas empezarán a sacar provecho de esto. El avance G5 es al que hay que ponerle mucha atención, sobre todo si las negras enrocan en el flanco de rey. Bueno, aquí las negras siguieron con dama E7, movimiento, se puede decir que de desarrollo, pero también es un movimiento de espera porque las negras todavía no saben dónde enrocar. Y este momento lo aprovecha Kasparov para jugar caballo A4, atacando al alfil, que es la única pieza activa que tienen las negras. Y es una pieza que además está impidiendo que las blancas enroquen o que al menos su rey tenga una posición, el rey de Kasparov tenga una posición segura. Por eso Kasparov decide intercambiar este alfil. El alfil amenazado trata de escapar, juega alfil B4, un jaque, pero usted no va a poder escapar, simplemente C3 lo amenaza. Luego va alfil A5 y sigue B4 amenazándolo hasta hacerlo retroceder a B6. Y allí ya se captura con caballo por B6 y A por B6 recapturan las negras. Con esto ya Kasparov tiene libertad total para jugar. Juega aquí, por ejemplo, alfil E3 para empezar desarrollando este alfil a la diagonal ya sin tener ninguna pieza negra que se le interponga. Y las negras están en problemas, porque veamos esto desde la perspectiva de las negras. Es más, para eso giremos el tablero. Las negras tienen el problema de que no saben dónde enrocar. Veamos las opciones. Si se enroca en el flanco de rey, pues sería peligroso porque las blancas han avanzado ya por allí bastante. Entonces, enrocar en el otro flanco, en el flanco de dama, parece mejor, pero por allí las blancas también podrían avanzar rápidamente con A4 y A5. Entonces, ¿por dónde enrocarían las negras si es que las blancas ya están bastante avanzadas, ya han ganado mucho territorio? Bueno, las negras toman aquí una decisión y juegan torre A3, tratando de contraatacar, atacando aquí al peón de C3 y de alguna manera tratando de distraer a las blancas de su plan principal. Pero esto no distrae a Kasparov de ninguna manera. Quien juega aquí dama C1, aquí vamos a volver a girar el tablero. Ya está acá. Dama C1 defiende al peón de C3 y además ataca a la torre, obligándola a retroceder nuevamente. Un movimiento prácticamente perdido. A lo que sigue A3. Movimiento con el que Kasparov cubre ya la columna, evitando que las negras vuelvan a intentar cualquier cosa por allí. Y también A3 es un movimiento de espera, un movimiento bueno de espera, porque pone a las negras a decidir cómo quieren que siga la partida. Las negras, ya sin saber qué hacer y tal vez presionadas porque tenían que jugar algo, toman una decisión y enrocan en el flanco de rey, y que venga lo que venga. Enrocan a pesar del peligro, porque tenían que hacer algo, pero esto era lo que Kasparov estaba esperando, el momento oportuno para lanzarse sobre su presa, y juega G5. Lo habíamos nombrado antes. El plan más lógico en esta posición. Después de esto sigue H por G5, alfil por G5, y las negras están en más problemas. Ahora hay una clavada aquí muy molesta
y las negras no tienen mucho por hacer acá. Intentaron con G6 para tratar tal vez de quitarse un poco, para mover tal vez el rey, pero Kasparov jugó torre G1, poniendo la torre en oposición al rey, desarrollando esta torre. Es más, ya ni siquiera se necesitó enrocar por parte de las blancas. Y aquí esto ya prepara las cosas para que se den diferentes ataques. Las negras jugaron torre F de 8, tal vez para darle espacio a su rey en caso de que tenga que huir, tal vez para meter alguna otra pieza a la defensa, tal vez porque tenían que hacer simplemente algo. Y las piezas de Kasparov simplemente están puestas en el lugar donde debe ser para dar el golpe final. Mira, observa por unos segundos, ya te he dado varios. ¿Cuál es el golpe final aquí con el que las blancas ganan? Bueno, es una táctica sencilla que Kasparov seguramente vio desde hace mucho tiempo. Alfil por F6, sigue dama por F6 y seguido naturalmente por torre por G6 jaque, que a la vez ataca a la dama. Esto es gracias al alfil que está en C4, alfil que se jugó como segundo movimiento, alfil que forma parte de la apertura del alfil, precisamente la que estamos estudiando, y el peón negro está clavado, no puede tomar por eso la torre, no puede defender a la dama, salvar a la dama de esto, y es el momento para que las negras se rindan. Lo único que pueden hacer aquí es entregar la dama por G6, pero luego de eso seguiría F por G6, y después de eso, las blancas ya pueden lanzarse con el resto de sus piezas al ataque. Esto es fácilmente ganador para Kasparov. Va a entrar la dama por el flanco de rey, las negras ya no tienen dama, simplemente tienen que rendirse. Para cerrar esta lección vamos a resolver un ejercicio. Esta posición es de otra partida de Kasparov, de otras simultáneas, y Kasparov aquí también jugó la apertura del alfil. Tenemos una configuración similar con una pequeña diferencia. El alfil de las negras está en E7 y no en C5 como estaba antes. Y esto, entre otras cosas, ha permitido que Kasparov aquí ya enroque. En este punto juegan las negras, que jugaron caballo D4, y Kasparov intercambió peones en el centro, F por E5 y D por E5, eso es lo que decidió hacer esta vez. Las negras están tratando aquí de atacar, están con el caballo y con el alfil metiéndole presión aquí a nuestro caballo de F3. Y es el turno entonces de las blancas. Por favor, observa y piensa por un momento y escribe luego en los comentarios qué jugar con las blancas. Y con esto terminamos, y así es como seguimos explorando la apertura del alfil. Vamos a seguir haciéndolo en diferentes lecciones. Y además en esta lección hemos visto cómo trata un superjugador como Kasparov a un aficionado. Y si tú quieres dejar de jugar como un aficionado, te recomiendo por encima de todo mejorar tu comprensión del ajedrez, por ejemplo estudiando la clase maestra.